Entonces vamos a estudiar ahora lo que representa al lóbulo temporal medial. Recuerda que el lóbulo temporal medial que comienza desde el gyrus parahipocampal y también se encuentra el hipocampo. El hipocampo se encuentra en la corteza cerebral. Recordar que la amígdala cerebral no es corteza cerebral, es un núcleo que se encuentra en el uncus del temporal. Y recuerden que en el lóbulo temporal medial no forma parte de la neocorteza, contiene menos de 6 capas. Quiere decir que va desde la capa número 3 hasta la capa número 5, lo que está representado aquí de color rojo. Las estructuras que forman parte del lóbulo temporal medial básicamente son dos. Tenemos la amígdala cerebral y tenemos aquí el hipocampo. ¿Sí? Entonces, recuerden que tanto la amígdala cerebral como el hipocampo forman parte del sistema límbico, ¿sí? Y se describe así porque se encuentra en el limbo. Ahora, ¿por qué la amígdala cerebral y el hipocampo forman parte del sistema límbico si se encuentra en el lóbulo temporal y justamente el lóbulo temporal medial? Porque no contiene las capas de la neocorteza que representa y caracteriza justamente el resto de los lóbulos cerebrales en relación a la sustancia gris. Entonces, justamente el sistema límbico no contiene 6 capas, sino de 5 capas hacia abajo, hacia la capa número 3. Entonces, por ejemplo, el hipocampo tiene 3 capas. La circunvolución parahipocampal contiene 3 capas, 4 capas, hasta 5 capas. Ya cuando tiene 6 capas, ya no está en el gyrus parahipocampal, sino que se encuentra, por ejemplo, el gyrus fusiforme interno, que a partir de allí hay 6 capas, porque forma parte de la neocorteza. Recuerden que la mesocorteza, que se encuentra en la corteza cingulada, forma parte del sistema límbico. Entonces, aquí lo que vamos a estudiar es el hipocampo, porque ya en el semestre pasado estudiamos la amígdala cerebral en relación al sistema de las emociones, regulación y expresión de las emociones. Ahora bien, el hipocampo se conecta con otra estructura que se llama fornix, y ese fornix se comunica con otra estructura que se encuentra en el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo forma parte del diencéfalo, un núcleo que se llama núcleos tuberomamilares, donde se alojan neuronas histaminérgicas, también estudiadas en Neurociencias 1, donde esas neuronas histaminérgicas tienen conexiones con el resto de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces vamos a estudiar específicamente es el hipocampo. Recordar también que existe una conexión entre el hipocampo y la amígdala cerebral. Y esto es muy importante cuando estudiemos la memoria, ¿sí? Porque la memoria se puede clasificar en memoria explícita e implícita, y una de las características es que utiliza el sistema del lenguaje expresivo para poder evocar esa memoria explícita. Eso es función del hipocampo. Pero existe una memoria implícita que es muscular. Y recuerden que la expresión facial es contracción del músculo facial. Forma parte de la memoria implícita almacenada en la amígdala cerebral. Entonces, según esa clasificación, la memoria explícita e implícita se comunican entre sí por la conexión que existe entre el hipocampo y la amígdala cerebral. Más adelante vamos a clasificar la memoria en base a la temporalidad en memoria a corto plazo y a largo plazo. Resulta que el lóbulo temporal, aparte de participar en el almacenamiento de la memoria explícita, en temporalidad forma parte de almacenamiento de la memoria a corto plazo. Entonces, la memoria que se almacena en el hipocampo es una memoria explícita a corto plazo. Más adelante se especificará en las siguientes clases acerca de la memoria, su clasificación y a qué se refiere y cómo funciona. La estructura que vamos a estudiar en el lóbulo temporal medial va a ser el hipocampo. El hipocampo es una palabra griega que significa caballo de mar, ¿sí?
porque justamente el corte coronal, ¿sí?, del cerebro que justamente pasa por el hipocampo, específicamente en el lóbulo temporal medial, ¿sí?, que se encuentra en la porción media del lóbulo temporal al lado de la circunvolución parahipocampal, ¿ok? Que eso sería el corte coronal, justamente donde pasa el hipocampo. Fíjense que aquí tiene la forma del caballito de mar, ¿ok? Entonces, esa sería la cabeza del animal y aquí tenemos el cuerpo, ¿ok? En forma de caballito de mar. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que esta zona sería la porción medial o más media del lóbulo temporal. Aquí en la porción media estaría el tallo encefálico y esta porción externa estaría la neocorteza, que sería acá. Entonces, lo que está dibujado aquí de color como anaranjado claro sería la neocorteza. Y aquí estaría la circunvolución fusiforme, que sería acá. ¿Ok? Porque recuerda que esta parte externa sería el lóbulo temporal, la primera, segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal. Entonces, ¿qué estaría al lado? Entonces aquí comenzaría la circunvolución parahipocampal, que estaría aquí de color azul. Luego, más medial, tenemos la corteza perirrinal. Después, lo que está al lado sería lo que está en verde, que sería la corteza entorrinal. Y luego, en la porción más medial, estaría el hipocampo. Entonces, el hipocampo, ante llegar la información al hipocampo, que proviene de la neocorteza, por ejemplo, el giro fusiforme, primero tiene que atravesar a la circunvolución parahipocampal, luego tiene que atravesar la corteza perirrinal, luego la corteza entorrinal y luego llegaría al hipocampo, ¿ok? Entonces, es una estructura, ¿sí?, que procesa la información, por ejemplo, de la neocorteza, del lóbulo temporal, pero también procesa la información de los otros elementos del sistema límbico, por ejemplo, la porción posterior de la corteza cingulada o la circunvolución del cíngulo, solamente la porción posterior. También procesa la información que viene del lóbulo temporal, neocortical, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital e inclusive hasta cierto punto del lóbulo frontal, cuando tiene conexiones con la corteza prefrontal. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el hipocampo de alguna manera envía y recibe información de todo el cerebro, de las áreas asociativas. Y es importante tomar en cuenta que como el hipocampo forma parte de la memoria explícita, de alguna manera la información que se encuentra en el hipocampo tiene que ser enviada a las áreas del lenguaje que se encuentran en la neocorteza, en el lóbulo frontal y en el lóbulo eh, de los diferentes lóbulos que conforman el área de Wernicke y el lóbulo frontal que conforma el área de Broca. ¿Sí? El lenguaje expresivo Broca y el área de comprensión del lenguaje que es Wernicke. Entonces, fíjense que esta es la manera como llega la información al hipocampo. Una vez procesada la información del hipocampo, tiene que salir esa información hacia otros sitios. Y les adelanto que lo hace a través del fornix, ¿sí?, que tiene conexiones con el hipotálamo, específicamente a los tubérculos mamilares, que son neuronas histaminérgicas. Y de allí al resto de la corteza cerebral. Entonces el hipocampo, antes de llegar la información acá, primero tiene que atravesar a la corteza entorrinal, perirrinal y al gyrus parahipocampal. ¿Ok? Es la información que de esa manera llega al hipocampo. Y del hipocampo, una vez procesada la información, sale a través del fornix hacia el hipotálamo, a las estructuras que les mencioné anteriormente. Entonces fíjense que también existen unas estructuras antes de llegar al fornix, lo que se llama fimbria. Y esa fimbria al final, que son conjuntos de axones que provienen del hipocampo, forman el fornix. Entonces el fornix sería como los axones que provienen
de los cuerpos neuronales y dendritas que se encuentran en el hipocampo. Entonces, el hipocampo contiene solamente 3 capas de células neuronales de neuronas piramidales, que tienen forma de pirámide, ¿sí? Entonces existe un sistema de entrada de información que proviene de la corteza entorrinal. Hay un microcircuito neuronal que se encuentra en el hipocampo y luego ciertos cuerpos neuronales emiten sus axones a través de la fimbria y luego al fornix, ¿sí? Entonces el fornix es un conjunto de conglomerado de axones cuyos cuerpos neuronales y dendritas se encuentran en el hipocampo. Entonces fíjense que existen neuronas en el hipocampo que se llama CA1 y CA3. ¿Ok? Son neuronas que tienen forma de pirámide que le dan esa connotación. Fíjense que existen otras neuronas que no tienen forma de pirámide, sino tienen de forma granular. ¿Ok? Entonces, las CA1 y CA3 forman una capa y las células granulares forman otra capa. Existen unos microcircuitos neuronales dentro del hipocampo que serían a través de las fibras musgosas y estas fibras musgosas comunican, por ejemplo, las células granulares con las células piramidales que se encuentran en el hipocampo. ¿Ok? Existen otros axones, ¿sí? Y otras neuronas que serían las células colaterales de Schaffer, donde también comunica internamente el hipocampo, ¿ok? Que comunican entre las células granulares y las piramidales. Entonces, fíjense que los axones que conforman el fornix provienen de las células CA3 y de las células de la capa CA1, ¿sí? Y que las colaterales de Schaffer y las células musgosas comunican internamente en el hipocampo. Las células musgosas pueden comunicar, por ejemplo, las células granulares con las células piramidales, CA3 por ejemplo, y la célula de Schaffer puede comunicar la capa CA3 con la capa CA1, ¿sí? Pero todas ellas, y también pueden comunicar hasta cierto punto las células granulares, pero ese forma parte del circuito interno. Los axones que se encuentran en el fornix provienen de las neuronas CA1 y CA3 para llegar al hipotálamo. Entonces, este es un repaso del sistema de entrada y de salida de las neuronas que se encuentran en el hipocampo. Entonces, fíjense que vienen las áreas de asociación uni o polimodal, ¿sí? Del lóbulo frontal, temporal y parietal, que se encuentra la neocorteza, las asociativas. Luego pasa por la corteza parihipocampal y la corteza perirenal. Luego llega a la corteza entorrinal y en la corteza entorrinal llega la información ¿a dónde? Al hipocampo, a las capas CA1, CA3 y la circunvolución dentadas donde se encuentran las neuronas de forma granular. Entonces, fíjense que internamente, por la vía de las fibras musgosas, las neuronas que tienen formas granulares se comunican con las células